4 escalofriantes. Historias realmente malditas de Spring Break. Revelaciones siniestras y ocultas. El océano rugía frente a ellos, sus olas arremetiendo con una furia que parecía ajena a la tranquila postal del pequeño pueblo que los había acogido. Javier, Ana, Luis y Mariana habían llegado en busca de diversión y descanso, lejos del bullicio de la ciudad, pero lo que encontraron fue un lugar envuelto en un misterio oscuro. Las miradas de los locales eran frías y su silencio cargado, como si guardaran secretos que preferirían enterrar. Entre ellos, siempre estaba don Ernesto, un anciano que los observaba desde su porche, con ojos que parecían estudiar cada movimiento. Esa primera noche, la alegría de la fogata se transformó en un ambiente tenso, mientras Luis contaba chistes. Ana, con su mirada soñadora, mencionó en tono burlón la leyenda de la Llorona. Dicen que si la oyes, es porque ya estás marcado, bromeó. Y justo en ese instante, un grito desgarrador rompió la calma de la playa. Los 4 se quedaron en silencio, mirándose entre ellos, el corazón batiendo a 1000 por hora. El aire se volvió denso, la risa se apagó. A la mañana siguiente, la noticia fue aún más inquietante. Un joven había desaparecido esa misma noche. ¿Creen que tenga algo que ver con...? Murmuró Mariana, sus ojos llenos de pánico. Intentaron ignorar el escalofrío que les recorría la espalda, y se lanzaron al mar. El agua fría como un abrazo mortal, pero cada vez que Javier se giraba, sentía la mirada de don Ernesto fija en él, como si guardara un secreto oscuro que no podía compartir. La desgracia se cernía sobre ellos, y el pueblo, que alguna vez había parecido un sueño veraniego, se transformó en una pesadilla. Al caer la noche, otro grito resonó en la distancia. Esta vez, más cercano, Mariana, entre sollozos, confesó que su mente viajaba a casa, a su pequeño hijo. ¿Quién podría protegerlos si ellos no regresaban? El terror comenzó a apoderarse de ellos. Una sombra de desconfianza que se tornó tangible. Cada vez que alguien se alejaba, el resto sentía el impulso de seguirlo, como si cada paso fuera un riesgo mortal. Luis desapareció de la tienda donde había ido a comprar cerveza, y un silencio ensordecedor los envolvió. La policía de la localidad, ineficaz y corrupta, simplemente se encogió de hombros cuando le preguntaron por él. La desesperación marcaba el ritmo de sus corazones, mientras la búsqueda se convertía en un juego tétrico. En la casa de don Ernesto, encontraron un diario roído por el tiempo, lleno de historias siniestras sobre pactos oscuros y almas perdidas. La revelación golpeó como una ola, y la frase, «Los espíritus de los desaparecidos están atrapados aquí», se adhirió a sus mentes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La risa era un eco que resonaba en el aire, pero la calma fue un breve suspiro antes de la tormenta. Algo los acechaba. En un fatídico instante, cuando el cielo se oscureció y un viento inquietante sopló, las carcajadas se transformaron en gritos de terror. Javier, al voltear, se encontró con los ojos de sus amigos llenos de pánico. En ese momento, comprendió que el pueblo no solo guardaba secretos, sino que tenía el poder de devorarlos a todos. La última imagen antes de sucumbir
fue la mirada siniestra de don Ernesto. Un ser que sabía exactamente lo que cada uno de ellos temía. ¿Logrará Javier desentrañar la verdad antes de ser parte del horror que acecha en las sombras de aquel pueblo? El estruendo del mar se convirtió en un murmullo distante cuando Javier despertó en la penumbra de la habitación donde se alojaban. A su alrededor, el silencio era abrumador, casi palpable. Se incorporó lentamente, tratando de recordar cómo había llegado allí. Pero la última imagen clara en su mente era la desesperación de Ana y Mariana. Una marea de miedo lo invadió. ¿Qué había pasado con ellos? Se levantó de la cama, sintiendo el sudor frío en su frente. El aire era pesado y cargado de un olor a sal, pero había algo más, un dejo de putrefacción que lo hizo fruncir el ceño. Con pasos cautelosos, se dirigió a la puerta, la cual chirrió como un lamento al abrirse. La luz de la mañana irrumpe de forma tímida, colándose a través de las rendijas de las ventanas. «Mariana, Ana», susurró Javier, su voz apenas un eco. No hubo respuesta. Sin más que un golpe de valor, salió a la calle. El pueblo que había prometido diversión había caído en la desolación. Las casas estaban vacías, sus ventanas cerradas como párpados que se negaban a ver la luz, y la única compañía era el ruido del viento que movía los restos de lo que había sido un día alegre. Con el corazón en la garganta, recordó el diario de don Ernesto. Sería ese el camino a seguir. Rápidamente se dirigió a la casa del anciano, cuya sombra se alzaba ante él, como el espanto que no podía sacudirse. La puerta estaba entreabierta, como esperando a que entrara. Adentrándose, Javier sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La habitación estaba oscura, cargada de polvo y aromas rancios. El diario yacía allí, en la misma mesa donde lo había dejado. Se acercó. Sus manos temblorosas lo abrieron, buscando desesperadamente respuestas. Las palabras flotaban en el aire como un susurro, y una oración en particular se repitió en su mente. Aquellos que son llamados no regresan jamás. De pronto, un ruido en la parte trasera de la casa lo hizo girar violentamente. Algo, o alguien, se movía entre las sombras. Javier tomó una respiración profunda y avanzó, su corazón latiendo con fuerza, mientras se acercaba. Los murmullos se tornaron en sollozos. Eran Ana y Mariana. A medida que se acercaba, la figura se volvió más clara. Era una mujer de cabello largo y deshecho, vestida de blanco, con una mirada que parecía atravesar su alma. Javier sintió un nudo en la garganta. «La Llorona», pensó, el terror llenándolo. Ella parecía traspasar el plano físico, fluyendo, como si no fuera parte de este mundo. «¡Javier!». Su voz sonaba como un eco lejano, pero las palabras no eran de advertencia, sino de desesperación. «¡Ayúdame!». Su corazón se detuvo. Era Mariana. Su amiga estaba atrapada en un ciclo de horror. Ella extendía sus brazos hacia él, pero el miedo lo paralizaba. En ese momento, la presencia de don Ernesto se hizo palpable detrás de él. «No debes acercarte, chico. No puedes ayudarla», dijo con firmeza. Javier giró la cabeza hacia el anciano, su mirada seria y fría, como un hielo abrasador. «¿Por qué? ¿Qué has hecho?», preguntó Javier, sintiendo cómo el suelo parecía abrirse bajo sus pies. Pero don Ernesto solo sonrió, un gesto que heló la sangre del joven. «No lo entiendes, ¿verdad? Ella no es la única». Una risa macabra rompió el silencio, resonando en sus oídos, mientras las sombras a su alrededor se agolpaban, acercándose con un ritmo pulsante. Javier sintió cómo el terror lo apresaba, la desesperación lo abrazaba. Podía escapar de este destino. Justo cuando la oscuridad iba a tragárselo, algo se iluminó en sus manos. El diario. Con un último intento,
Lo alzó en alto, como si pudiera aprovechar su contenido y cambiar el curso de los acontecimientos. «¡Dime cómo liberarlos!», gritó, su voz resonando con la esperanza adormecida, pero las sombras no se detenían. Y con un grito de Mariana resonando en su mente, comprendió que su desafío apenas comenzaba, mientras la oscuridad lo absorbía todo. Una idea aterradora le cruzó la mente. ¿Acaso todo fue un plan de don Ernesto? O incluso más, ¿qué le había sucedido a Ana? Con la incertidumbre ahogándolo, la única acción posible era seguir hacia adelante, aunque el horizonte prometía más horrores de los que podía imaginar. ¿Logrará Javier romper el ciclo de maldición que asedia no solo a sus amigos, sino al pueblo entero? ¿O la verdad dolorosa los conducirá a su perdición definitiva? El diario brillaba tenuemente en su mano, y Javier sentía que las páginas estaban cargadas de secretos oscuros. Con cada palabra que leía, el ambiente a su alrededor parecía encogerse, sometido a una tensión insoportable. «Los que son llamados deben pagar un precio», murmuró mientras sus ojos se movían frenéticamente por las líneas. Las sombras danzaban a su alrededor, cual serpientes inquietas que se preparaban para atacar. Javier apretó el diario contra su pecho, pero el sudor frío le empapaba la camisa. De repente, un grito desgarrador retumbó en su mente. Era Ana, y su voz resonaba como un eco lejano, llamándolo, implorándole que no se rindiera. Pero el miedo lo mantenía en su lugar, atrapado como un insecto en una telaraña. «¡Déjala ir!», gritó con más furia de lo que pensó, su voz quebrándose en un extremo de desesperación. La figura de la Llorona, aún flotando entre la penumbra, se tornó más sólida. Sus ojos, vacíos y desolados, ahora parecían brillar con una malicia inhumana. «No puedes salvarlas. Ya es demasiado tarde», dijo, con un tono helado que hizo temblar a Javier hasta los huesos. De repente, algo cayó detrás de él. Al girarse, vio que don Ernesto había desaparecido. En su lugar, encontró una serie de objetos dispersos, fotos viejas de personas que parecían del pueblo, todos con miradas similares de horror. Las imágenes presentaban a aquellos a quienes creía conocer, pero sus rostros reflejaban la pérdida y el sufrimiento. Una imagen en particular lo hizo detenerse. Era Mariana, su sonrisa una sombra de lo que había sido. La mirada de la foto parecía moverse, suplicante. Javier sintió un impulso febril. La Llorona se acercó, las manos extendidas, como si quisiera reclamar su esencia. «Este pueblo es mi hogar ahora, y tú eres solo otro en la lista», dijo con una voz melodiosa y aterradora. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Con el diario aún en mano, recordó las advertencias de don Ernesto sobre romper el ciclo, así que, desesperado, comenzó a recitar las palabras que había encontrado. «Los recuerdos tienen un precio y deben ser liberados». Las sombras se agitaron. El aire se volvió espeso, casi tangible. «¿Qué has hecho?», chilló la Llorona, deteniéndose en seco. Su imagen se distorsionó, mostrando una mezcla de rabia y pánico. Javier sintió que la niebla oscura que lo rodeaba se desvanecía lentamente, pero a su alrededor todo comenzó a volverse inestable. El ruido del mar se convirtió en un rugido ensordecedor. La luz de la mañana se tornó en un atardecer apagado, y el cielo se oscureció rápidamente, como si el fin del mundo estuviera por llegar. Javier se sintió cada vez más elevado, siendo un frágil hilo entre dos realidades. Las demás figuras empezaron a salir de las sombras, espectros del pasado, formando una multitud de lamentos. Era como si cada alma atrapada en el pueblo clamara por ayuda. El caos lo envolvía, pero algo en su interior
Le decía que estaba cerca de una respuesta. Un último pensamiento lo cruzó. ¿Qué precio tendría que pagar para liberar a sus amigos? Con un grito desgarrador, Javier lanzó el diario al suelo, donde se abrió por un pasaje que brilló intensamente. Las páginas comenzaron a arder, y la Llorona gritó, un sonido que atravesaba el alma. ¡No! ¡No puedes hacer esto!, resonó en sus oídos, mientras la oscuridad intentaba engullirlo toda, llevándose con ella a las almas atrapadas, justo antes de perder la conciencia. Otro grito se levantó entre el bullicio. Javier. La última imagen que vio fue la de Ana, su rostro reflejando una mezcla de esperanza y desesperación, mientras la oscuridad lo arrastraba todo a un abismo sin fondo. Cuando finalmente despertó, Javier sintió que el frío le atravesaba los huesos. Se encontraba en la misma habitación, pero algo era diferente. El diario, ahora cenizas, y el silencio era aún más profundo. La luz del día filtrándose insuficiente, como si el sol se rehusara a brillar. Una nueva voz resonó en su mente, más inquietante que las anteriores. Esto apenas comienza, susurró, mientras la angustia se apoderaba de él nuevamente. En su pecho, el palpitar de una nueva amenaza se hacía evidente. Había abierto las puertas de algo aún más oscuro. ¿Qué nuevas pesadillas estaban a punto de desatarse en su camino? La habitación parecía comprimirse a su alrededor. A pesar del silencio, Javier sentía el latido tenso de algo acechante. Se levantó lentamente. El frío del suelo lo atravesaba y lo engañaba llevándolo a un estado de alerta. Una especie de neblina gris flotaba aún en el aire, como un recordatorio del terror que había experimentado. Los ecos de gritos y lamentos parecían susurrarle en la distancia. Un compás siniestro que pulsaba en sus oídos. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba solo. Las sombras no eran meras ilusiones. Eran figuras que se agazapaban en cada rincón. Sus ojos querían gritar, pero no podían. En la esquina opuesta, la imagen de Ana se desdibujaba, apareciendo y desapareciendo, como un susurro perdido en el viento. La desesperación se cernía sobre él, como una red, atrapando cada pensamiento lógico, que intentaba aferrarse. Ana, logró pronunciar. Su voz sonaba ajena, aterrorizada, pero no recibió respuesta. Solo un profundo silencio que parecía burlarse de su miedo. Tomó una bocanada de aire dulce, pero invadido por el hedor de la corrupción. En ese instante se dio cuenta de que las cenizas del diario todavía estaban humeantes. Se agachó, sintiendo el ardor en su pecho, por la inminente certeza de que eso era solo el comienzo. En un impulso, tambaleó hacia la ventana y la abrió de golpe. La luz del día lo golpeó en la cara, fresca, pero de alguna manera también opresiva. Lo que vio lo dejó helado. El pueblo, que una vez había sido un lugar vibrante, estaba envuelto en un manto de neblina, como si un gran secreto pudiese ser visible solo para él. Las figuras de personas, sombrías y desoladas, se movían sin rumbo fijo, repitiendo ciclos de su propia agonía. Algunos parecían buscar algo, otros solo lloraban. ¡Ayuda!, gritó sin darse cuenta, con la esperanza de quebrar la tela de silencio que lo rodeaba. Pero sus palabras se desvanecieron como el eco de un lamento. De repente, un grito inconfundible surgió de la distancia, seguido por un sonido desesperado. Era la voz de Mariana. Su corazón se aceleró, el pánico lo invadió. Corrió hacia la puerta, pero algo en su interior le decía que no debía. Todas las advertencias de don Ernesto regresaron a su mente. El precio a pagar puede ser demasiado alto, pero Ana y Mariana estaban atrapadas. No podía permitir que eso ocurriese. Mientras se dirigía a la puerta,
Sintió una mano helada aferrándose a su brazo. Era una de las figuras sombrías, con un rostro cubierto en sombras, que apenas podía distinguir. Su respiración se paró. «No te vayas», murmuró la figura, y los ojos, vacíos y desolados, comenzaron a cobrar vida al recibir un destello de luz. Era un rostro conocido, su amigo, su voz, al igual que su imagen. Eran sombras de lo que una vez fueron. «Debes quedarte aquí, Javier. No puedes salvarlas. Debes hacer lo correcto», le decía. El villano que había sido el portador de tan terribles secretos parecía más que claro en ese instante. ¿Qué era lo correcto? ¿Salvar a sus amigos o salvar su propia vida? «Esto no es real», susurró, temblando mientras el pánico lo atravesaba como puñales. Las figuras comenzaron a unirse alrededor de él. Un coro de manifestaciones quejumbrosas. Cada lamento retumbaba en su mente. El poder que emanaba de aquellos rostros desgastados le hacía sentir que cada decisión lo empujaba más cerca del abismo. Sintió que la tierra temblaba nuevamente, pero esta vez no era la voz de la Llorona lo que resonaba, sino un susurro dentro de su ser que le instaba a actuar. «Elige». Sin pensar más, dio un paso hacia atrás y se armó de valor. «No puedo quedarme aquí», gritó, intentando romper el abrazo gélido de la desesperación. Fue suficiente para abrumar a las figuras, que comenzaron a desvanecerse en gritos ahogados. Con un último vistazo a la ventana y a su pueblo que parecía desmoronarse, Javier sintió que el tiempo se detenía, pero antes de que pudiera comprender su siguiente movimiento, una risita escalofriante interrumpió el silencio. «Te dije que esto apenas comienza», resonó la voz desde la sombra, y con un estremecimiento, Javier comprendió que el verdadero terror apenas se estaba revelando. Lo que había liberado eran solo las puertas de una pesadilla aún más oscura. ¿Qué monstruo se ocultaba en las sombras, esperando su momento para devorarlo? La risa resonó, reverberando en las paredes, como si la habitación misma disfrutara del horror que se estaba desatando. Javier sintió una oleada de frío recorrer su espalda, como un aliento helado que le susurraba promesas de desesperación. Las sombras, que aún se aferraban a su ser, comenzaban a cobrar forma, convenciéndolo de que no había escapatoria. «No tengo tiempo», murmuró entre dientes, pero lo que más le angustiaba era la realidad de que no sabía si aquello era verdad. Corrió hacia la puerta. El peso de su propio cuerpo le parecía cada vez más denso, como si la niebla lo estuviese engullendo. Cada paso era una batalla temida. Los ecos de los lamentos volvían a atormentar su mente, incrementando la presión en su pecho. En el umbral se detuvo. La casa, su casa, ahora se sentía ajena, como si se había desdibujado de la realidad. Los ruidos afuera se intensificaron, como si la tormenta hubiera desatado no solo las nubes, sino los mismos cimientos del pueblo. Desde la penumbra, aquellos rostros conocidos susurraban nombres, historias truncadas que querían atraparlo, arrastrarlo de regreso a su tortura infinita. «¡Mariana!», gritó, luchando por atravesar el umbral. «¡Ana!», pero sus voces se desvanecían en la vorágine de su desesperación. Se sintió pequeño y solo en un mundo que se retorcía. En un instante de locura, recordó las antiguas leyendas que don Ernesto solía contar, advertencias de seres que devoraban almas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Siguió adelante, empujando la puerta con todas sus fuerzas, dejando atrás la penumbra de su hogar. El aire frío de afuera lo recibió como un abrazo helado, pero no había paz. El pueblo, con sus neblinas espesas, se había convertido en un lugar de pesadilla, un laberinto de sombras y tristeza. Las figuras que vagaban por las calles le miraban con desinterés,
como si su presencia no les importara. Pero Javier sabía que el tiempo se acababa. Lo siguió instintivamente un grito lejos. El grito de Mariana, desgarrando la noche como un lamento de una madre desolada. ¡Mariana! ¡Aguarda! Corrió, tratando de seguir el eco del grito. Las calles eran un juego de luces y sombras. La luz de un farol temblando se convirtió en su única guía, pero cada paso lo acercaba más a la desesperación. Entonces, comenzó a escuchar murmullos, palabras entrelazadas que parecían burlarse de él. ¿Crees que puedes salvarlas? Todo está perdido, Javier. En ese momento, la figura de su amigo flotó frente a él, pero había algo diferente en su rostro. Era una máscara de dolor, descomposición. No lo entiendes. El pueblo no permite que sus secretos se revelen. La advertencia resonó, un eco que le mantenía tieso, paralizado por miedo. «No, no puedes hablarme así», exclamó, retrocediendo, pero la figura avanzó, desvaneciéndose y desmaterializándose, dejando tras de sí una estela de desesperanza. Los murmullos aumentaban, se entrelazaban en una sinfonía que lo llevaba al borde del desmayo. «Elige, elige ahora». Javier cerró los ojos con fuerza, intentando silenciar ese canto fúnebre que resuena en su mente. De repente, una luz intensa lo inundó, un destello entre tantas sombras. Abrió los ojos y vio una pequeña figura entre la neblina. Era Ana. Ella estaba atrapada en el silencio de la muerte, rodeada por una muralla de sombras. La miraba suplicante, pero su rostro carecía de vida. Su corazón dio un vuelco. «¡Ana!», gritó una vez más, y comenzó a correr, más allá del terror que lo acechaba, más allá de las advertencias que resonaban dentro de su cabeza. Tenía que salvarla. Esa era su única opción. Cuando alcanzó a Ana, las sombras se agitaron a su alrededor. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era el de Mariana. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba. «¡No te acerques!», gritó Javier. Pero de inmediato, los rostros comenzaron a multiplicarse. Podía sentir sus manos heladas, aferrándose a su piel, tratando de arrastrarlo a su lado. La tensión era palpable, como si el mismo pueblo estuviese respirando, preparándose para devorarlo. Y en medio de todo, la voz burlona resonó una vez más. «¿Sabes lo que hay que hacer, Javier? ¿Prefieres entregar una vida o perderlas a ambas? Elige, elige ahora». A medida que la sombra avanzaba, con sus ojos vacíos, llenos de un hambre insaciable, Javier se dio cuenta de que el verdadero horror estaba por desatarse. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para salvar a sus amigas? La decisión lo paralizó, mientras un grito más resonaba en el aire, un llanto que se elevaba sobre todo. Ni las sombras, ni la luz le permitirían escapar sin pagar su tributo. Debería sacrificar a una de ellas para salvarse a sí mismo. La noche apenas comenzaba, y el verdadero terror se acercaba. El viento aullaba en las calles desiertas, arrastrando un murmullo sombrío que parecía provenir de cada rincón del pueblo. Javier dio un paso atrás, sintiendo cómo la sombra a su alrededor lo envolvía con un frío paralizante. Miró a Ana, cuyos ojos vacíos lo atravesaban, llenos de terror y anhelo. La desesperación llenaba el aire denso y opresivo, como si el mismo pueblo quisiera asfixiarlo con su oscuridad. «Elige, Javier», resonó la voz burlona, una mueca de maldad que brotaba de las profundidades de la sombra. Era una oferta tentadora, pero a la vez repugnante. ¿Qué significaba elegir? Su corazón latía con fuerza, un tambor frenético que resonaba en sus oídos. No podía sacrificar a Ana. No podía dejar que lo arrastraran a esa locura insensata. Los gritos de Mariana se mezclaban con los susurros de las sombras,
un canto macabro que hacía eco en su mente, que estaba dispuesto a perder. Sin más tiempo que perder, decidió que debía actuar. Se dirigió hacia Ana, sus instintos gritándole que salvara a su amiga, pero en su corazón la duda crecía, como un monstruo voraz. La figura oscura se acercaba, cada vez más cerca, dibujando una sonrisa pérfida en su rostro ausente. Javier sentía el sudor deslizándose por su frente y sus manos temblaban, incapaces de resistir la presión del momento. «Nunca vas a salir de aquí», susurró la sombra, envolviendo a Ana con sus tentáculos oscuros. «¡No!», gritó Javier, lanzándose hacia su amiga, pero la sombra lo retuvo, un inmenso peso que paralizaba su cuerpo. «¡No puedes salvar a todos!». La risa retumbó a su alrededor, una cacofonía de voces que se reían de su torpeza. En ese instante, empezó a recordar las historias de don Ernesto, sobre sacrificios y pactos que exigían más de lo que uno estaba dispuesto a dar. «Debo actuar rápido», pensó, sintiendo la sensación de que el tiempo se escapaba entre sus dedos. «Ana, escúchame». Intentó concentrarse. «Si algo pasa, tú eres valiosa, pero…». Las palabras se quedaron a medio camino. Sus ojos se encontraron con los de Ana, llenos de una mezcla de miedo y esperanza que quebraba su resolución. La sombra comenzó a moverse, y con ella, un aire helado se arrastró, haciendo que los cabellos de Javier se erizaran. «Elige ya», bramó la voz siniestra, resonando con una desesperación que envolvía todo a su alrededor. «¡Basta!», gritó Javier de nuevo, el miedo y la rabia confluyendo en él como un torbellino. El pueblo se sacudía de su propia inercia, como un cuerpo vivo que reclamaba su sacrificio. Con cada latido del corazón, la oscuridad parecía replegarse un poco más, permitiéndole un destello de claridad. Sabía que si quería salvar al menos a una de ellas, debía tomar una decisión definitiva. Pero, ¿cuál sería el costo? Enfrentó la sombra, el rostro de la criatura, ahora distorsionado, retrato de un horror inimaginable. «Si me dejas salir, te prometo que nunca volveré», pronunció Javier, con el temor apretándole la garganta, pero en su interior sabía que no había vuelta atrás. Sin previo aviso, un grito desgarrador emergió de Ana, un eco de sus propios miedos. «Javier, no, no me dejes». El terror lo consumía, atrapándolo en un ciclo cruel de sacrificios. La sombra se abalanzó sobre él, deslizando sus garras frías sobre su piel, llevando consigo su voluntad. Javier, colmado de terror, hizo lo único que le quedó. Cerró los ojos y lanzó un grito desgarrador, un lamento que hizo vibrar el aire a su alrededor. «No quiero elegir», pero en ese mismo instante, sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, como si el pueblo hubiera decidido rechazarlo, y se sintió caer, arrastrado por las mismas sombras que lo habían amenazado. Mientras caía, un último grito resonó, y lo que quedó en su mente fue la imagen de Ana, atrapada, gritando su nombre. Había hecho la elección correcta, y justo cuando su cuerpo tocó el suelo, una luz intensa estalló a su alrededor. Todo oscureció nuevamente, pero no sin que una pregunta flotara en el aire. ¿Había realmente tenido alguna opción? La clave para darse cuenta de su error estaba aún por revelarse. La oscuridad le abrazó como un manto pesado, y el silencio era tan denso que parecía palpitar. Javier se encontraba tumbado en un suelo helado que le golpeaba la piel con una dureza que dolía. Abrió los ojos lentamente, sintiéndose desorientado, como si hubiera caído en un abismo sin fondo. No había señales de Ana, ni de las sombras, solo un eco distante de sus propios latidos. Se incorporó con dificultad, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en el mismo pueblo.
Pero algo había cambiado. Las calles, con sus casas quebradas y vacías, estaban aún más desoladas. La niebla se arrastraba como un ser viviente, envolviendo todo. Ana, su voz era un susurro al viento, que la devolvió acompañada de un susurro burlón. El aire estaba impregnado de una risa lejana, cálida y fría a la vez. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras recordaba la voz de la sombra. De repente, un sonido le hizo girar. Un crujido como el de un paso distante. Se dio cuenta de que no estaba solo. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. Al distinguir una figura en la penumbra, era similar a la sombra que lo había intimidado antes, pero ahora se manifestaba con más nitidez. «Has regresado, Javier». La voz era suave, casi seductora, y sin embargo, lo hacía temblar. «Te estaba esperando». «¿Quién eres?», preguntó, temeroso y desafiante a la vez. La figura se movió hacia él, iluminándose con una luz tenue. «Soy quien ha visto el precio de tus decisiones. Eres parte de este lugar ahora. Te pertenece tanto como a mí. Tú decidiste. Y lo que se ha perdido, no lo recuperarás». Cada palabra resonaba en su mente como un juliano que abriera una herida fresca. «¿Qué le pasó a Ana?», gritó, sintiendo que la desesperación lo devoraba. «¿Qué te he perdido?». La sombra sonrió, sus rasgos distorsionándose en una mueca desquiciada. «Tú elegiste, pero no sabes el verdadero significado de sacrificio. ¿Cuánto estás dispuesto a perder por ella? En lugar de salvar a Ana, la condenaste». El terror se apoderó de Javier. «No, no puede ser. Ella está viva. Lo sé». Su voz temblaba mientras se convencía. No podía dejar que este ser lo arrastrara a la locura. «¿Viva? Oh, claro. Como vivir en un sueño eterno. Atrapada en el mismo ciclo que tú. Has cruzado la línea. Y ahora el pueblo está en deuda contigo». La sombra se acercó más, y su aliento helado llegó hasta Javier. «Debes enfrentar la verdad antes de que el tiempo acabe. Ven». De repente, la niebla se disipó, revelando un camino adoquinado que se extendía ante él, un camino drenado de luz, cubierto de hojas marchitas, como si cada paso lo llevara a un destino sellado por el horror. Sin darse cuenta, se encontró caminando hacia la figura, arrastrado por una curiosidad oscura. Las dudas lo atormentaban, pero la imagen de Ana, atrapada y gritando, impulsaba su avance. Con cada paso, sentía un creciente chasquido, como de cristales quebrándose. Tenía que encontrarla, para rescatarla, para sacarla del ciclo de sufrimiento que había desatado. De pronto, la figura se detuvo, y Javier cayó de rodillas, la desesperación ahogando su voz, mientras la niebla empezaba a tomar formas familiares. «¡Ana!», gritó otra vez, dejando escapar el miedo que lo consumía. Pero lo que encontró a su alrededor no era la respuesta a sus súplicas. Eran visiones de otros, rostros familiarmente distorsionados por el terror. Las mismas sombras que lo rodeaban, atrapadas en la misma nube de desesperación. «Esto es solo el principio, Javier. Entenderás el tormento de hacer una opción. Cuando las sombras se revelen por completo», resonó la voz burlona, y de repente una risa escalofriante llenó el aire. Mientras el camino descendía cada vez más en la oscuridad, Javier se sintió atrapado en una red sin salida. La respiración se le aceleró, y el tiempo parecía vacilar. Sabía que cada decisión lo estaba llevando a la locura. Pero entonces, el viento trajo un murmullo. Un nombre. Javier Sven. La oscuridad se intensificó, pero la voz sonaba como un faro en medio del abismo. «Ana». Las sombras se agolpaban a su alrededor, pero él sabía que la realidad y la pesadilla estaban entrelazadas. Tenía que correr.
Tenía que desentrañar el misterio que lo atenazaba. Y justo cuando su mundo parecía desvanecerse, sintió que una mano tiraba de él desde la niebla, una figura familiar, implorando. ¿Qué más estaba dispuesto a sacrificar para salvar a Ana? Mientras la luz se apagaba, la pregunta latía en su mente. ¿El sacrificio se haría realidad? ¿O sería esta solo otra ilusión en el oscuro juego del pueblo? Javier sintió un tirón en su pecho que lo hizo tambalear. La mano que lo agarraba, caliente y familiar, era la última ancla que lo mantenía en este mundo distorsionado por la niebla. «Ana, eres tú», exclamó, su voz asfixiándose con la mezcla de alivio y horror. Intentó aferrarse a su figura, pero la neblina pareció arremolinarse a su alrededor, empañando su visión. «Javier», murmuró ella, con un tono que no parecía del todo ella. «No mires atrás, no podemos quedarnos aquí». Él sintió una punzada en el estómago cuando notó su expresión. El miedo reflejado en sus ojos era el tipo de terror que desnudaba el alma. «¿Qué ha pasado?», preguntó, angustiado. «¿Dónde estás? ¿Qué es este lugar?». Ana lo miraba, pero su figura parecía irse tornando más translúcida con cada palabra. «No hay tiempo para explicaciones. Ellos están cerca. ¿No lo sientes? Las sombras están siempre observando». Un eco de risas resonó en la distancia, burlonas y crueles. Las sombras empezaron a guarpificarse, como si la niebla misma cobrara vida. Se volvían más gruesas y más densas. Javier recordó la advertencia de la sombra sobre la deuda que había cargado. «¿Qué hice? ¿Qué tengo que sacrificar?» «Todo», gritó Ana, retrocediendo en la oscuridad. Su forma vaciló como una corriente de aire inestable. «Tu vida, tu memoria, todo lo que eres. Pero no cedas al miedo, no te dejes llevar por ellos». Ella comenzó a desvanecerse, mientras el sonido de las risas se intensificaba. «¡Ana!», gritó Javier, extendiendo su mano en un intento desesperado por retenerla. Sin embargo, comenzó a caer de nuevo en la trampa de la niebla y la desesperación cada vez que su mano intentaba alcanzarla. Se desvanecía más y más, hasta quedar solo un eco. Se encontraba de rodillas, la realidad misma empezando a disolverse ante sus ojos. La niebla lo envolvía. Susurros como venenos retumbaban en su mente. «Has elegido tu camino, ahora paga el precio». Javier se levantó de golpe, tratando de ahogar esos ecos, mientras la pregunta quemaba en su mente. ¿Qué era lo que necesitaba sacrificar? Cada segundo que pasaba sin saberlo lo acercaba más a la locura. Tenía que enfrentarse a este pueblo, a lo que había hecho. La niebla empezó a transformarse una vez más, como si un portal se abriese ante él. Mientras un brillo tenue se filtraba, Javier respiró hondo. «Debo encontrar la verdad, aunque signifique enfrentar mis peores miedos». Al entrar en el umbral de luz, se encontró en un pasillo largo, repleto de puertas, cada una marcando un nombre en latín antiguo, que apenas podía pronunciar. Un sudor frío emergió de su frente, mientras una de las puertas se abrió lentamente ante él. En su interior, un reflejo de su pasado se alzaba como un fantasma. Su infancia, momentos de felicidad, pero también visiones de dolor incontrolable. Cada decisión, cada fracaso. «Xavier, es solo una ilusión», resonó la voz de Ana desde el fondo de la visión, pero el terror lo paralizó. Las sombras comenzaron a salir de cada rincón. De repente entendió. La verdad estaba ahí, en cada decisión perdida, pero el precio que debía pagar sería su propia alma. Y justo cuando estaba a punto de sucumbir a los recuerdos dolorosos, una puerta se abrió bruscamente al final del pasillo. Algo o alguien lo llamaba desde dentro. Una sombra más oscura que las demás.
Ven, Javier. La respuesta está aquí. Tomó una respiración profunda y corrió hacia esa puerta, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo para siempre. Mientras cruzaba el umbral, el aire se tornó hielo, y las risas resonaron aún más fuerte. ¿Estás listo para el verdadero sacrificio, Javier? La voz burlona de la sombra retumbaba mientras él traspasaba la línea entre lo conocido y lo desconocido. Y justo en ese instante, la puerta se cerró detrás de él con un estruendo ensordecedor. La oscuridad lo acogió, tensa y casi palpable, tanto que le costaba respirar. Javier parpadeó, intentando enfocar su visión en la penumbra, pero un frío intenso había comenzado a invadir su cuerpo, helando incluso sus pensamientos. Aquella voz, burlona y seductora, reverberaba en sus oídos como un eco distante, jugando con su mente. Al darse la vuelta, el pasillo que había atravesado se había desvanecido, y ahora se encontraba en una sala vasta, con muros de piedra cubiertos de goteos que parecían lágrimas congeladas. Los ecos de su pasado se iluminaron un instante, formando sombras que danzaban en el frío con un ritmo macabro. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz un susurro ahogado en la inmensidad. No obtuvo respuesta, solo el crujir de las sombras, que parecían acercarse cada vez más. De repente, una serie de figuras emergieron de la oscuridad. Rostros distorsionados, llenos de desesperación, todos mirándolo intensamente. ¡Javier!, gritaron al unísono, sus voces un coro de lamentos. Él retrocedió, sintiendo cómo el terror se apoderaba de su pecho. Cada rostro era un recuerdo, una parte olvidada de su vida que lo había conducido hasta aquí. Amigos, familiares y aquellos a quienes había lastimado. Las sombras de su pasado lo rodeaban, exigiendo respuestas. No, esto no es real. Intentó convencerse, pero las visiones continuaban multiplicándose, como si estuvieran atormentándolo con viejas culpas. Esto es un juego. No es un juego, Javier. Una voz familiar rompió a través del caos. Era Ana, su mirada intensa y genuina, pero, en ese instante, su figura parecía desgastarse, como si la niebla lo reclamara. Este lugar se alimenta de tu miedo. Ellos buscan que te rindas, que olvides. ¿Olvidar qué?, preguntó, comenzando a cuestionar su propia memoria, atascado en la vorágine del pánico. Ana avanzó un paso, su silueta temblando. La verdad de tu sacrificio no son objetos materiales, ni promesas vacías. Es tu humanidad, tus recuerdos, lo que realmente te hace vivir. Si no tomas una decisión, ellos lo harán por ti. La sala empezó a girar a su alrededor, la gravedad desapareciendo, y Javier sintió su mundo desmoronarse. ¿Qué tengo que hacer para salir de aquí?, gritó, la desesperación rompiendo los límites de su mente. Debes enfrentar tu culpabilidad. Solo así podrás liberarte, dijo Ana, su voz desgarrándose. Entonces, las sombras comenzaron a estirarse, alargándose hacia él, como tentáculos que deseaban atrapar su esencia. Sin otro pensamiento, Javier se aventuró hacia la primera sombra que se acercaba, el rostro de un viejo amigo que había perdido. No, no puedes seguir atormentándome, dijo, sintiendo que el sudor le nublaba la vista. Soy parte de ti, he vivido en tu culpa. ¡Libérame!, gritó la sombra, su rostro un rictus de dolor. Javier sintió el tirón en su pecho nuevamente, esta vez más fuerte, como si la sombra quisiera salir de él. Con una mezcla de horror y determinación, cerró los ojos y se concentró en su recuerdo, tratando de recordar los momentos felices que habían compartido. Mientras las sombras bailaban a su alrededor, una luz tenue comenzó a surgir de su pecho, como un pequeño destello de esperanza. Ya no puedo seguir así,
susurró, su voz temblando. «Te libero». Un grito resonó, y la sombra se desintegró en una nube de humo negro que se disipó. Sin embargo, el vacío en su pecho no se cerró. Javier sintió que otro rostro, otro recuerdo, asomaba entre la neblina. La voz burlona volvió a acudir. ¿Crees que puedes escapar tan fácilmente? Esto apenas comienza. Las risas resuenan alrededor, como un mar de ecos burlones que lo llevaban a un rincón oscuro de su alma, en un estallido de luces y sombras. Se dio cuenta de que lo que había liberado solo era el principio. «No estoy listo para enfrentar todo esto solo», pensó, angustiado. «Javier», Ana gritó con desesperación. Las sombras se agitaron, ansiosas de una nueva oportunidad. El sacrificio no terminó. Después de todo, sintió que su corazón palpitaba violentamente al darse cuenta de que, en su huida, había atrapado solo una parte de su pasado. Una elección lo llevaría a un destino aterrador y desconocido, pero la pregunta persistía. ¿Sería capaz de enfrentar las sombras que aún quedaban? Las risas resonaban más cerca, y entendió que solo había rasguñado la superficie del terror que lo acechaba. Con una pausa agonizante, se preparó para lo que vendría, muerto de miedo, pero decidido. Si había alguna esperanza de redención, debía hallarla en las entrañas de su propio ser, al otro lado del oscuro umbral de su memoria. Lo que iba a enfrentar podría ser su último sacrificio. Javier se sentó en el frío suelo de piedra, con el eco de las risas burlonas retumbando en su mente. La sala parecía cobrar vida propia, las sombras danzando alrededor de él, mientras sus antiguos recuerdos luchaban por escapar. Su corazón latía con fuerza, su respiración acelerada. Cada sombra que se acercaba eran fragmentos de su pasado, viejas culpas que exigían ser liberadas. «Debo hacerlo», susurró para sí mismo, la voz apenas un hilo de sonido en aquella penumbra hostil. «No puedo seguir huyendo». Tomó aire y se incorporó. Con determinación, se adentró hacia otra sombra que reconoció. Era su abuelo, la figura que lo había guiado en su infancia, ahora distorsionada en una mueca de dolor. «Perdóname», murmuró Javier. «No quise fallarte». «Déjame salir», rogó la sombra, sus ojos vacíos, reflejando la tristeza acumulada de años. El peso de la culpa le pareció aplastante, pero Javier también sintió la luz de su amor. «Te libero», gritó, y las sombras se agitaron, como si lo que decía estuviera sacudiendo el ambiente. Un grito desgarrador llenó la sala, mientras la figura se desvaneció en un estallido de luz, dejando tras de sí el calor de una promesa cumplida. Pero ese calor era temporario. La sala continuaba girando, y las risas burlonas retumbaban, más cerca y más insistentes. Siguió adelante. Cada paso era un desafío a la oscuridad. Los rostros aparecieron en forma de sombras, rostros de gente que había lastimado a lo largo de su vida. Algunos lo miraban con decepción, otros con rabia. Todos demandaban justicia. «¿Por qué no lo hiciste antes?». La sombra de un viejo amigo le espetó, sus palabras llenas de resentimiento. Javier sintió el golpe, pero el dolor lo impulsaba. No podría cambiar el pasado, pero algo podía hacer. «Te perdono», pronunció Javier, sintiendo cómo la luz surgía de su interior al liberar esa carga. Un retumbar de «libérate» se hizo eco en su corazón, y aunque la sombra se desintegró en la nada, el vacío no se llenó del todo. Había más rostros acercándose. «Esto no termina aquí», resonó esa voz burlona de nuevo. Todos los recuerdos se multiplicaban, queriendo devorarlo, pero él no iba a detenerse. Cada cual que liberase lo empoderaba, y ya no se sentía como un prisionero. Las siguientes sombras que aproximaron eran sus formas,
reflejos de su propio miedo, decisiones cerradas, momentos de fracaso que siempre lo habían acechado. «No me atraparás», los retó, sintiendo que su voz resonaba más fuerte. «No más». Javier recordó con claridad el sacrificio que le daba vida y decidió enfrentarse a cada sombra que emergía. Mientras se acercaba a la siguiente, que representaba el miedo a la soledad, gritó: «Te dejo ir, no sirves para mí». La sombra se desmoronó, convirtiéndose en una ráfaga de luz y dejando un rastro de paz. «Es solo un juego». Las risas retumbaron nuevamente, pero Javier se mantenía firme. Con cada sombra que liberaba, sentía como un corrientazo de fuerza lo atravesaba. La figura de Ana apareció de nuevo, su rostro delineado en la niebla. Javier sintió un nudo en la garganta. «No sabes lo que has desatado», le advirtió, su voz temblando con preocupación. Pero él seguía avanzando, decidido a encontrar su verdad. «No me dejes ir», imploró una sombra más, esta vez la de su madre. «Siempre te he amado, y tú no lo supiste». El dolor lo atravesó, recordando las lágrimas que habían caído en silencio. «No me dejaste la oportunidad de sanar». Ella sollozó. La imagen de su madre fue desgarradora. El miedo a la culpa se apoderó de él, pero no estaba dispuesto a ceder. «No, te libero», gritó. Y en el acto, un torrente de luz lo envolvió a él y a la figura de su madre. Pero a medida que esta nueva luz iluminaba la sala, las sombras empezaron a distorsionarse, haciendo que la risa cruel resonara aún más fuerte. «No puedes escapar de tu pasado, Javier». La voz burlona retumbaba como retador. Miró hacia su madre, quien parecía etérea, casi desvanecida. «Tienes que seguir, hijo. No retrocedas. Si hay algo que aprender, es que la verdad siempre tiene un precio», le advirtió ella antes de desvanecerse. No podía rendirse. Cada decisión, cada sombra liberada, significaba avanzar, aunque el pasado lo acechaba cada vez más. Observó a su alrededor y vio las puertas que aparecían con más frecuencia, con más nombres. «Lo haré», pronunció Javier, empujando hacia el siguiente recuerdo, pero sintió que el peso de la presión lo aplastaba. Las sombras eran cada vez más agresivas, y el canto de las risas burlonas se intensificaba. Podía ver la predicción de un destino aterrador acercándose. «Te comenzaste a sentir libre». La voz burlona trataba de desestabilizarlo nuevamente, pero él ya conocía el camino. Ese era su momento. Con cada paso que daba, las sombras se agitaban. Su grito se multiplicaba por la angustia acumulada, y Javier replicó: «Soy yo quien elige mi destino. Ustedes no tienen poder sobre mí». Siguió atacando, liberando a las figuras que la niebla le presentaba, y con cada sacrificio, la oscuridad se desvanecía un poco más. «¿Creyeron que podrían atormentarme para siempre?», resonó su voz, fuerte y decidida. Entonces, una nueva sombra emergió con un rostro que lo sobrecogió. Era él, reflejado en su más oscuro temor. «Nunca podrás escapar», se mofó. El terror abrasante le hizo tambalear. Las luces parpadeaban. «Soy más que esto. Ya no estoy atado a mis decisiones». Y con un grito de liberación, se lanzaba hacia su propia sombra, preparándose para el último sacrificio, que finalmente lo liberará. La explosión de colores y luces lo envolvió, mientras sus miedos se desintegraban. Un eco de risas agonizantes se desvaneció en la inmensidad del tiempo y el espacio. Cuando todo terminó, Javier se encontraba en el mismo lugar de siempre. Se levantó, observando el pueblo con la luz del sol brillando. Las sombras se habían desvanecido, y el aire estaba impregnado de un perfume fresco, liberador. «Ana», gritó. Un viento cálido recorrió el pueblo, y un fulgor de luz blanca iluminó la escena.
Pudo ver figuras familiarmente conocidas, un reflejo de quienes una vez había perdido. La luz bailó a su alrededor, y entre las sombras vio a Ana. «Valiste la pena, siempre», susurró ella, sonriendo mientras se acercaba. Su presencia iluminando el oscuro pasadizo por el que había caminado. Cada lágrima derramada, cada grito, cada elección había llevado a Javier a sus pies. «Estoy aquí», respondió. Finalmente, había aprendido la verdad. Había más fuerza en su sacrificio que en su dolor. Había amado y había enfrentado a sus sombras. Finalmente, el pasado estaba donde debía estar, y la vida tomada en sus manos. Por fin, Javier pudo sonreír. No había más gritos ni sombras que acecharan. Había dejado ir. Había tomado lo que era suyo con valentía. Y el precio del sacrificio se había pagado con el entendimiento. El pueblo resplandecía con un nuevo renacer. Ese atisbo de esperanza era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Las sombras se disiparon, y finalmente Javier pudo vivir en paz. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es importante. Hazlo ya.